Muy buenas tardes, estimados alumnos de practicatest.cl. Espero que tengan una excelente resto de tarde. Ya, perfecto, Anthony, no hay problema. Un saludo a Anthony Vargas, que se viene uniendo, ¿cierto?, a nuestra sintonía. Y les quiero comentar que el día de hoy vamos a tocar o empezar a tocar el tema 3. Ya vamos a tener 3 clases del tema 3. Hoy día, el viernes y el martes. ¿Ya? Así que mucha atención con este tema 3. Dice, en esta unidad aprenderemos. En este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. ¿Ya? Entonces, dice, la postura al manejar una motocicleta. ¿Ya? Lo más importante, queridos alumnos, de cuando nosotros tomamos una motocicleta es que nuestra posición sea cómoda, tan cómoda que permita, ¿cierto?, el desplazamiento sobre la motocicleta sin causar dolor, por ejemplo, en nuestro cuerpo, por varios kilómetros. Es verdad que hay ciertas motocicletas que resultan en posiciones más, ¿cómo decirlo?, en posiciones más incómodas que otras, ¿ya? Hay motos que son muy cómodas, ¿cierto? Y motos que son muy incómodas. Pero dentro de esa incomodidad debemos encontrar una comodidad tal que nos permita, ¿cierto?, permanecer atentos sobre la motocicleta el tiempo necesario para cumplir el recorrido que vamos a realizar, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Existen motos que claramente son más incómodas porque están dedicadas a la deportividad, ¿cierto? O a la velocidad, por ejemplo, pero son motos que no están hechas para que cubramos una gran cantidad de kilómetros, ¿ya? En cambio, hay otras motos que están hechas más para viajar y que son más cómodas, ¿ya? Pero aún así, en toda moto tenemos que nosotros pensar cuál es el camino que vamos a seguir, cuánto rato vamos a estar arriba de la moto y tratar de lograr la posición más cómoda posible en esas circunstancias, ¿ya? Existen posturas recomendadas para los distintos tipos de motos, ¿cierto? Más inclinado, más sentado, etc. Pero esas posturas no deben forzar al cuerpo a una posición incómoda o a un sobreesfuerzo, ¿ya? También es importante que vayamos cambiando ligeramente nuestra posición durante el viaje para evitar dolores, ¿cierto?, de espalda, etc. ¿Ya? Dice peso del cuerpo. El peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. Pies. Los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio. Pie izquierdo o la palanca o pedal de freno, pie derecho. Además, deben hacer fuerza sobre los apoyapiés, estribos, para cambiar de posición sobre el asiento. Altura. Ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambios de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica, ¿ya? Entonces, tenemos el peso del cuerpo. El peso del cuerpo debe estar principalmente en nuestros glúteos, ¿cierto?, y muslos afirmando la moto. ¿Por qué? Porque el resto del cuerpo necesita
nuestras extremidades, nuestras manos, nuestros pies necesitan ir haciendo comandos, ¿cierto? Y, realizando acciones. ¿Para qué? Para acelerar, para frenar, para embragar, para pasar cambio, ¿ya? La altura, ¿cierto? Esto de la altura tiene que ver con regular los mandos de la moto. Al contrario que en un auto, igual hay vehículos en los cuales se puede, por ejemplo, variar la altura del manubrio para los distintos conductores. En la moto eso también hay muchas regulaciones que se pueden hacer, ¿ya? Se pueden regular las manillas de freno y embrague, se pueden regular las palancas de cambio y las palancas de freno trasero, ¿cierto? Eso lo ideal es que lo haga un experto. ¿Por qué? Porque de esa forma no vamos a deteriorar nuestra moto y vamos a asegurarnos de que quedó bien, ¿ya? Y a veces nosotros hacemos una modificación en la moto y nos damos cuenta ya cuando vamos arriba y vamos a tener un accidente que en realidad no estaba tan bien hecha la modificación. Así que ojalá que esas modificaciones sean asesoradas por un experto. Más que modificaciones son regulaciones, ¿ya? Que es cambiar de altura y que la moto viene preparada, o sea, no hay que comprarle nada aparte ni nada de eso, para realizar este tipo de correcciones. Ahora, también existen otros tipos de correcciones o de modificaciones en las cuales cambiamos algunas piezas, ¿cierto? Por piezas de aftermarket o piezas que no son, que no venían con la moto originalmente, ¿cierto? Que pueden ser más largas, más cortas, qué sé yo. Y también se pueden lograr buenos ajustes para los distintos tipos de conductor. Recordemos que las motos son todas de tamaños distintos y los usuarios de las motos más aún tienen una variación, ¿cierto? Tanto en su altura como también en el largo de sus piernas y brazos, lo que hace que sea necesario, muy necesario, este paso de ajustar, ¿ya? Después habla de las manos. Dice, el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar las manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Importante, dice. Siempre las partes que están resaltadas en un cuadro azul es porque son muy importantes y porque probablemente también aparecen en las preguntas de la prueba, ¿ya? Si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave, ¿ya? Luego, ¿cómo se pasan las marchas en la moto? Dice que en las marchas, la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro, es decir, piso la palanca de cambio, ¿ya? Que está situada en el pie izquierdo, ¿ya? Y la segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba. Ahí saco el pie de arriba de la palanca, lo paso por debajo y empiezo a levantar. La tercera, ¿cierto? Una posición más hacia arriba de la segunda. Entonces, ¿qué pasa? Pongo primera y después segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, si es que la moto tuviera sexta. Hay muchas motos ahora que tienen sexta, otras que tienen solo quinta, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo recuerdo esa secuencia? La recuerdo porque hay un dicho, ¿cierto? Lo cuento en todas las clases para que no se lo olvide, que dice que cuando pasa algo malo, le pasa algo malo a un motociclista, los demás le dicen no te preocupes que es una para abajo y las demás son para arriba, ¿ya? Haciendo clara alusión a que la primera es para abajo y las demás son todas para arriba. Entonces cuando yo llego hasta el máximo de abajo y la palanca ya no da más abajo, siempre va a estar en primera. Cuando la palanca ya no da más arriba, siempre va a estar en quinta o en sexta o en el último cambio que tenga hacia arriba. Es importante saber que los cambios más bajos tienen mayor fuerza,
¿ya? Por ende, se ocupan para sacar la moto de la inercia. Y los cambios más son los más bajos, tienen más fuerza, los cambios más altos, ¿cierto? Quinta o sexta, tienen mucha menos fuerza, pero tienen mayor capacidad de desarrollar velocidad. Es por eso que nos vamos cambiando de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. ¿Por qué? Porque la primera, si bien es cierto, mueve ágilmente la moto desde velocidad cero, ¿cierto? Luego paso a la segunda, le resto un poquito de fuerza, pero puedo desarrollar un poco más de velocidad y así hasta la quinta, ¿ya? Entre más bajos los cambios, más fuerza, entre más altos, más velocidad, ¿ya? Importante, dice, no lleve accionado el embrague más del tiempo necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta. Posición natural sobre la motocicleta. La posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. 3. Los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente sobre el asiento y los estribos son los pedalines, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar, ¿ya? Siempre el cuerpo debe ir lo más suelto, lo más libre para poder maniobrar. Recuerden que la moto no se maneja solo con las manos, la moto se maneja con el cuerpo entero, ¿ya? Debemos inclinarnos, debemos cargarnos en algunos sentidos, ¿cierto? Usar algunas técnicas de volante, pero se va a ocupar todo el cuerpo, no solo las manos, ¿ya? Vamos a hablar ahora de la estabilidad de la motocicleta. El equilibrio. Dice, la principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo, ¿ya? Estabilidad. Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 km por hora es más difícil mantener el equilibrio, ¿ya? El equilibrio es que la moto se mantenga, ¿cierto?, en posición vertical, ¿cierto?, sin que se vaya hacia los lados. Y la estabilidad se define como la habilidad que tiene un cuerpo para mantener la trayectoria deseada, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende que se mantenga la trayectoria deseada en una moto? Obviamente del motociclista. Existen los eventos de motociclistas, ¿cierto? En las juntas de motociclistas, un evento que se llama carrera de motos lentas, ¿ya? En el cual gana la carrera el que llega último, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta carrera no está probando la velocidad del piloto, sino que está probando el equilibrio del piloto. Entre más lento puede ir sin bajar los pies, significa que el piloto tiene más equilibrio. Entre más, eh, entre más tiene que acelerar para poder no bajar los pies, el piloto tiene menos equilibrio. Porque entre más rápido va la moto, más fácil es mantenerla de forma vertical. Inclusive vemos que en las carreras, a veces cuando los pilotos se caen, ¿cierto?, de la moto, a veces la moto va tan rápido que se endereza y sigue andando sola, ¿cierto? O quizás no se endereza, pero que el piloto de alguna forma se cae y la moto queda recta y con la velocidad que va, sigue andando mucho rato sin caerse, ¿ya? Entonces, eh, la moto entre más rápido va, ¿cierto?, mayor o menor esfuerzo hay que hacer para mantenerla, ¿cierto?, de forma vertical, ¿ya? Para mantener su equilibrio y su estabilidad. Ahora, llegamos justo a una parte muy importante de esta clase, ¿ya? Y esto es la mirada. Denme un segundito, por favor.
Listo, he vuelto. Ya, entonces quedamos en la mirada. Es importante tener la mirada hacia adelante, ¿cierto? Cuando se conduce una motocicleta. ¿A qué se refiere con tener la mirada hacia adelante? Es muy importante, alumnos, amigos, ¿cierto? Que, por ejemplo, voy a hacer aquí un paréntesis en el tema. Ya esto normalmente no va en esta parte del tema, pero lo quiero decir por una experiencia previa que me pasó hace poco. ¿Ya? En la actualidad yo tengo una moto que está bien como tiene hartas partes mejoradas, entre comillas. ¿Ya? Entonces, yo puse unos focos, ¿cierto?, en la moto, y la verdad que como andaba por ciudad y todo, no me había dado cuenta que tenía un foco que no prendía, ¿ya? No me había dado cuenta. Y pasé por una parte muy, muy oscura y me di cuenta que no veía nada con mi propio foco, ¿ya? Bueno, llegué a la casa el otro día, ¿cierto? Investigué qué es lo que podía hacer, cambié la ampolleta, ¿cierto? Y puse la ampolleta nueva y todo, y cuando salí el otro día, ¿cierto? O en realidad cuando salí en la noche, veía mejor, pero tampoco veía tanto, sentía yo que igual no veía tanto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que en realidad lo que necesitaba, ¿cierto? Era, aparte de cambiar la ampolleta, porque la ampolleta que tenía antes tenía un foco quemado, ¿cierto? O un lado quemado, y era menos potente. Cambié la ampolleta, y aparte de eso, cambié la orientación del foco, ¿ya? Moví un poquito el foco y cambió la cantidad de lo que yo veía del suelo, ¿cierto? En la noche cambió, pero yo creo que en más de un 100%, ¿ya? O en un 100%, no sé. A pesar de que solamente con el cambio de ampolleta varió mucho, también era un problema de la luz, de que no estaba bien inclinada hacia el suelo, ¿ya? Entonces ustedes siempre deben preocuparse mucho de que sus focos estén bien orientados hacia dónde tienen que mirar, ¿ya? Porque si el foco está hacia arriba, una, encandilan a los demás, y dos, no ven el piso. El piso es lo que nosotros necesitamos ver en la noche, ¿cierto? Si hay obstáculos y todo eso. Entonces, ojo con ello. Hay tutoriales igual en internet de cómo regular los focos de los vehículos, de las motos, hacia dónde, hasta dónde tiene que llegar el haz de luz en una pared, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ojo con ello, es algo que amerita estudiarse bien, ¿cierto? Y hacerse bien. Ya, eso era un paréntesis, ¿ya? Dice la mirada. Es importante tener la mirada hacia adelante cuando conduce la motocicleta, hacia adelante, no hacia adelante de la moto, no el pedacito de adelante de la moto, sino que hacia adelante, como hacia el horizonte, ¿ya? Por decirlo así. Además de eso, acá hay una parte que yo pongo propia, por decirlo así, o lo explico de forma propia, ¿ya? Yo defino la mirada de una persona que conduce como una mirada que debe ser panorámica, ¿cierto? Tiene que ser relajada y también tiene que ser atenta. ¿Por qué panorámica? Porque debo ver absolutamente todo lo que me está rodeando, ¿ya? Debo ver todo, 360 grados ojalá, ¿ya? Pero ¿y cómo miro para atrás? Por los espejos, ¿ya? Los espejos permiten mirar hacia atrás. En ocasiones podemos agregar un espejo, por ejemplo, un espejo curvo, ¿cierto? En alguna parte del espejo mayor, o abajito del espejo mayor agregar un espejo curvo que nos va a permitir incluso ver atrás de nuestra espalda. Se pueden hacer esas pequeñas implementaciones en nuestras motos, ¿ya? A veces nos sirven bastante. Entonces, al ver, ¿cierto? Al poder ver en 360 grados, yo estoy mirando hacia adelante, ¿cierto? Y estoy mirando por los espejos, continuamente voy chequeando los espejos, entonces en mi cerebro se hace una perspectiva de 360 grados, por decirlo así. Sé lo que está pasando hacia adelante y sé lo que está pasando hacia atrás. Sé si vienen muchos autos atrás mío o sé si vengo solo, ¿ya? A eso me refiero con una mirada panorámica.
Cuando digo que tiene que ser una mirada relajada, me refiero a que no debo ir tenso, no debo ir nervioso, ¿ya? Debo ir relajado, mirando, atento, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero con una mirada relajada. No debo estar nervioso ni tenso, ni tengo que ir así, ¿cierto? Y no parpadear, no. Debo ir mirando normal, ¿cierto? Panorámicamente relajado. Pero aparte de eso, no debo confundir el ir o el tener una mirada relajada con tener una mirada no atenta, ¿ya? Que es distinto. Mi mirada debe ser muy atenta y dirigir, ¿cierto?, mi atención a los posibles puntos en los cuales algo pudiera salir mal. Por ejemplo, ver los vehículos que se van a detener. Si un vehículo se detiene, yo no puedo pasar pegado al vehículo porque el vehículo podría abrir una puerta, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, si es un colectivo, si es un taxi, que se detiene en una orilla, ¿cierto? Y yo llego y paso por la orilla, ahí hay muchas probabilidades de que abran la puerta y yo pueda chocar con la puerta, ¿ya? En un taxi, en un colectivo, ¿cierto? Hay más probabilidades, pero en realidad cualquier vehículo puede pasar. Si hay una micro que se paró y tiene las puertas abiertas, está abriendo las puertas, se va a bajar una persona. Si voy por una calle, se han fijado que hay unas calles que las veredas casi no existen y las puertas de las casas están realmente cerca de la calle por donde pasan los vehículos. Entonces, si voy por ahí y veo que una puerta se abre, debo ver que no vaya a salir un niño. Si voy circulando por una calle y cae una pelota, ¿cierto?, a la calle, debo ver que no venga un niño detrás de esa pelota. Entonces son muchos los factores que un buen conductor está pensando y analizando en tiempo real, ¿cierto? Y muy rápido, ¿ya? Entonces a eso me refiero con ir atento. Oye, hay una puerta ahí, ya quizás se va a abrir. Oye, hay un auto acá, quizás se va a parar, ¿ya? Y tomar, ¿cierto?, las precauciones para cada uno de estos casos, ¿ya? Ya, aquí dice, mirar antes de cada maniobra. Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es un elemento fundamental para evitar riesgos de accidente en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que se pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. Luego dice, la moto va hacia donde mira el piloto, ¿ya? En el punto anterior, ¿cierto?, dice mirar antes de cada maniobra. ¿A qué nos refiere? ¿A qué se refiere con eso? Y después subrayado dice, la previsión es el elemento fundamental. Previsión viene de prever, de hacer algo antes de que las cosas pasen, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refiere este punto? Este punto se refiere a que debemos hacer las cosas con el mayor tiempo posible y suponiendo que puede salir algo mal. Y si saliera algo mal, nosotros ya realizamos la acción correctiva antes, ¿ya? En verdad que ya no es una acción correctiva, sino que una acción preventiva. Es una acción preventiva antes para que en el caso de que pase algo, no necesitemos la reacción correctiva, ¿ya? Entonces, mirar antes de cada maniobra para adelantarnos a lo que podría pasar, a lo que podría salir mal. Luego nos vamos al siguiente punto. La moto va hacia donde mira el piloto. Me gusta contar esto de esta forma. Cuando yo tenía como de los 10 a los 18 años más o menos, yo anduve mucho en bicicleta, hice mucho mountain bike, ¿ya? Y al principio yo iba a los cerros, ¿cierto? Y veía que los ciclistas pasaban por unos senderos, pero que caía así, solamente la rueda de la bicicleta. Y yo decía, oye, pero ¿cómo no les da miedo? ¿O cómo no se equivocan y caen? Porque había un sendero así, para abajo era el cerro así, pero
prácticamente vertical, como un precipicio, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, yo me preguntaba cómo era posible que ellos llegaran y pasaran y que nadie se caía, pues nadie erraba, digamos, ya en esa zona. Entonces, después investigando y escuchando, ¿cierto? Alguien por ahí dijo que uno nunca tenía que mirar hacia lo malo. Es decir, si el camino era así de angosto, uno miraba esa parte del camino y la bicicleta sola iba a pasar por ahí. El cerebro, ¿cierto?, hacía todas las correcciones necesarias para que la rueda de la bicicleta pasara por ahí. Y que por eso normalmente no habían accidentes de ese tipo, porque esa era la técnica que se tenía que aplicar. En el caso de las motos es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo me veo envuelto en una situación de riesgo, si miro a lo malo, voy a ir hacia lo malo. Pero si miro hacia la parte por donde escapar, hacia la parte por donde pasar, la moto va a pasar por ahí. ¿Ya? Me pasó una vez que venía con mi esposa, ¿cierto? Veníamos de la playa, veníamos por la ruta 68, llegamos a la Alameda, y en la Alameda, no me acuerdo a qué velocidad veníamos, la verdad. Pero no veníamos tan lento, ¿ya? Había una especie de taco, pero el taco iba avanzando a una velocidad constante que no era menor, ¿ya? Y de la nada salió una persona ebria, ¿cierto?, de entre medio de los autos, y se me puso justo frente a mí a muy, muy pocos metros, ¿ya? Yo lo único que hice es mirar el lado más ancho que había entre la persona y la vereda, y la persona y los otros vehículos, ¿cierto? Y apunté a ese lado. Me acuerdo que en ese momento como que cerré los ojos, porque yo pensé que iba a chocar. En el último momento como que cerré los ojos. Y gracias a Dios alcanzamos a pasar justo y no lo tocamos, ¿ya? Pero eso habla también de una preparación anterior, de mucho tiempo, ¿ya? Que empezó quizá en la bicicleta, ¿ya? Nunca, chiquillos, ustedes deben mirar hacia lo malo. Nunca deben mirar hacia lo que podría salir mal. Miren a lo bueno. Ejemplo, si se me atravesó un auto, no miren al auto. Miren el pedacito que dejó el auto cuando frenó, porque normalmente los autos se atraviesan, se dan cuenta que la jodieron y frenan. Y hay un pedacito por donde pasar, ¿ya? Ese pedacito, ¿cierto? Ocúpenlo y traten de meter la moto en ese pedazo, ¿ya? Ahora, les pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa si hay un bloqueo de vehículo y yo sí o sí voy a chocar? Y tengo dos opciones para chocar. Choco un camión de valores, que está hecho de una plancha de acero de este grueso, o choco un vehículo común y corriente. Probablemente voy a chocar un vehículo común y corriente. ¿Por qué? Porque va a ser un impacto más blando y va a absorber el impacto de la moto del vehículo, no así el camión de valores, que el camión de valores es indestructible, por ende no absorbe impacto. Entonces, todas esas cosas nosotros las podemos pensar antes de que pasen, pensar ahora, meditar cuando nos vamos a acostar, meditar y pensar, a ver, ¿qué pasaría si pasa esto? ¿Qué pasaría si pasa esto otro? ¿Cierto? Yo estoy ahora inventando situaciones que se me ocurren, no es que me hayan pasado ni nada de eso, en este caso, ¿cierto? Como el tema que les digo, el camión de valores. Pero es una exageración, ¿cierto?, de lo que nos podría pasar en la calle, ¿ya? Es decir, veo, no sé, un arbusto o una roca, yo chocaría el arbusto, ¿cierto? Aunque quizás tampoco salga tan bien, porque quizás entre medio del arbusto haya alguna punta, algo así que no veamos, ¿ya? Es por eso súper importante, ¿cierto?, que nosotros podamos siempre mantener el control de lo que estamos haciendo. Hay una parte del motociclismo que es urbano y otra parte del motociclismo que es deportivo, ¿ya? En el motociclismo urbano no podemos dejar cosas al azar, ¿ya? Tenemos que tratar de controlar lo más posible las cosas que nosotros hacemos. En el motociclismo deportivo no me voy a meter mucho porque no me manejo mucho en ello, ¿ya?
pero me refiero a que a veces cuando quizás estoy en una pista de carrera, puedo arriesgar un poco más, porque una pista es un espacio controlado, ¿ya? Que quizás por el borde tiene neumático, no sé, ¿ya? Es un espacio controlado. En cambio, en la calle no es un espacio controlado. Si me caigo de la moto, probablemente voy a chocar con algo que no está preparado para que yo lo choque con el cuerpo. A eso me refiero, ¿ya? Así que espero que ustedes me puedan entender este punto, ¿ya? En motociclismo urbano, en motociclismo, ¿cierto?, de calle, ¿cierto?, no debiese combinarse con un motociclismo deportivo, ¿ya? Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo ir a practicar motociclismo deportivo para poder, ¿cierto?, mejorar mis técnicas de calle, pero no para aplicar o hacer carreras en la calle, por ejemplo, ¿ya? Espero que entiendan ese punto. La moto va hacia donde mira el piloto, entonces. Entonces suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y, aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando el obstáculo, no podrá evitar la colisión. Más claro que eso, difícil, ¿ya? Dice, en las rectas, la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que convergen las líneas de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. ¿Qué quiere decir eso? Que las calles se ven así, hacia lo lejos se van juntando, ¿cierto? Debo mirar allá, donde se junta la calle, ya donde se va achicando la calle, no aquí adelante. ¿Por qué? Porque así tengo toda la visión completa de lo que está pasando y puedo anticipar las cosas que pueden pasar. Luego, nuevamente, ¿cierto? Nuevamente en un recuadro azul, dice, un defecto muy frecuente en el conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Un defecto frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Siempre, ¿cierto? Mi mirada va a lo lejos. La mirada nunca va aquí abajo, ni siquiera cuando hacemos deporte, ¿ya? Cuando, por ejemplo, uno hace surf, ¿cierto? Uno no va mirando la tabla. Si uno va mirando la tabla, se cae. Lo que tiene que hacer es mirar hacia dónde va, a dónde va la ola, por dónde quiero ir, y el cuerpo solo hace el resto, ¿ya? Voy ahí mirando, ¿cierto?, el horizonte y dirigiendo, y el cuerpo solo se dirige hacia donde uno quiere ir. No está mirando acá abajo, está mirando hacia allá. Cuando uno anda en bicicleta también, no mira la bicicleta, no mira la rueda, mira hacia adelante. De hecho, cuando miramos la rueda de la bicicleta, como que la bicicleta se nos empieza a ir por los lados, ¿cierto? A serpentear. Entonces, no, siempre a lo lejos, ¿ya? Luego empezamos a hablar de técnicas de frenado. Dice, es importante frenar siempre de manera suave y progresiva, a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Recuerden que el bloqueo de las ruedas es que la moto siga desplazándose, pero que las ruedas vayan en velocidad cero, es decir, sin girar, ¿ya? Esto, dice, no quiere decir que no pueda frenar con contundencia, es decir, frenar fuerte, en caso de una situación apurada o de emergencia. El freno principal en la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo.
Al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de carga brusca, que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero. Es conveniente que al momento de frenar, usted tome una posición que colabore en la maniobra, no permitiendo que la rueda trasera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio. Para frenar de una forma eficaz, debe inclinar levemente el cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta. La que será trasladada hacia adelante por efecto de la frenada. Transferencia de masa. Se refiere en este último punto, quizás un poco difícil de entender. Se refiere a que cuando yo freno, ¿cierto? Todo el peso mío y de la motocicleta se van al eje delantero, ¿ya? Como se van al eje delantero, el peso mío y de la motocicleta, la rueda trasera, ¿cierto? Pierde eficacia, por decirlo así, de cierta forma, ¿ya? Entonces, como tiene menos peso que frenar la rueda trasera, se bloquea con mayor facilidad. Por eso trae un freno más pequeño también, pues si tuviera un freno más grande, también se bloquearía más fácil, ¿cierto? Más fácil aún. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Ojalá tratar de poner mi peso un poco más atrás y con eso hacer que la transferencia de masa sea menor hacia la rueda delantera y entregarle un poquito más de peso hacia la rueda trasera, previniendo más aún así el bloqueo de la rueda trasera. Ojo que cuando la rueda trasera se bloquea, tiende a irse a uno de los dos lados, ¿ya? Cuando la rueda se va yendo hacia un lado, debo girar el manubrio, ¿cierto?, hacia la misma dirección para que la moto tienda a enderezarse, ¿ya? Dinámica de una frenada, ¿ya? Freno delantero, dice. El freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Esto es para la mayoría de las motos, ¿ya? Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca. ¿Por qué es el más peligroso? Porque si yo lo acciono de forma brusca voy a bloquear la rueda delantera y al bloquear la rueda delantera va a dejar de girar y al dejar de girar pierde su trayectoria pudiendo desviarse hacia los lados inclusive y botando al piloto de la moto, haciendo que la moto pierda su equilibrio y su estabilidad, ¿ya? ¿Cómo utilizarlo? ¿Cómo utilizar el freno delantero? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno. Importante, para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la rueda trasera, ¿ya? Luego, freno trasero. Generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir la frenada delantera mientras se equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene el vehículo de forma tan efectiva. Acá hay un punto, bueno, vamos a leer primero cómo utilizarlo para que lleguemos hasta la misma parte que en la anterior. ¿Cómo utilizarlo? Dice. Se inicia con una presión más suave sobre la palanca, la motocicleta empezará a reducir la velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, puede ir aumentando la presión. Importante, siempre debe tener 2 dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal del freno trasero, listos para entrar en acción cuando se
requiera. Importante. Vamos a aclarar cosas importantes de estos dos puntos de freno delantero y freno trasero. Hay personas por ahí que dicen que el freno trasero no se utiliza. El freno trasero sí se utiliza, ¿ya? ¿El freno trasero frena menos que el delantero? Por supuesto que sí. Es por eso que en toda motocicleta el freno delantero es mucho más grande que el freno trasero. El freno delantero es mucho más efectivo que el freno trasero. Sí, pero el freno trasero sigue frenando alrededor de un 30%. Por ende, es muy importante hacerlo porque efectivamente va a disminuir, ¿cierto? El largo de la frenada. Va a disminuir la distancia de frenado si utilizamos el freno trasero. ¿Ya? Otra cosa importante, ¿cierto? Los dedos, ¿cierto? Que digamos que este es el manubrio y estos son los dedos, ¿cierto? La mano va aquí y van los dedos así, hacia adelante, y va frenando ahí de esta forma, ¿cierto? Estamos ahí. Entonces frenamos con los dedos, ¿cierto? Frenamos con los dedos. Y al frenar, o sea, me estoy explicando mal, voy a explicar de nuevo, ¿ya? Digamos que aquí llevo, ¿cierto? Aquí llevo el manubrio, y estos son los dedos que van hacia la palanca de freno, ¿ya? Siempre debo ir en esta posición. ¿Por qué? Porque al momento de frenar ya estoy acá y solamente freno, ¿ya? En cambio, si yo voy así y la palanca va acá suelta, cuando yo quiero frenar de emergencia, me demoro todo este tiempo, ¿cierto?, en tomar y recién tirar de la palanca de freno. Entonces, para evitar esa pérdida de tiempo, debemos ir siempre con los dedos puestos en la palanca de freno, listos para realizar la frenada, ¿ya? Estimado Anthony, para eso lo más importante es que tú hagas test, ¿ya? Y que de los test vayas estudiando, vayas anotando las preguntas, ¿cierto? Porque estas clases no son clases directamente o exclusivamente para el examen. Hablamos muchos temas que te van a servir, muchos temas que te van a servir y hablamos muchos temas dirigidos especialmente a algunas de las preguntas más difíciles, pero nunca vamos a tocar en una clase todo el tema de un examen, ¿ya? Es un complemento, ¿ya? Pero lo que yo más te recomiendo es que hagas muchos test, los más test que puedas, hasta que ya vayas haciendo test y no te vayas equivocando en ninguna o te vayas equivocando en una sola, ¿ya? Esa es la mejor forma, según mi entender, para que tú puedas aprobar el examen. Si hay algo que no entienda o algo así, nos pueden mandar una pregunta en la pregunta a nuestro WhatsApp y te la vamos a responder oportunamente. ¿Ya, Anthony? Ya, jóvenes, entonces eso por el día de hoy. Espero que les haya gustado, ¿cierto? Espero que les haya gustado, ¿cierto?, esta clase y espero que tengan una excelente tarde. Denme un segundito. Voy a leer al tiro lo que me escribieron, ¿ya? Importante también, dice, ver la municipalidad. Podría ser. Hay unas pruebas que son exámenes municipales que pueden hacer en la misma plataforma, ¿ya? Traten de irse por ese lado. Me imagino que a eso se refiere Octavio. Osvaldo dice, hola profe, consulta, siempre he escuchado que puedes tener hasta 2 malas en el examen, pero en los exámenes de práctica de esta página he tenido 5 malas e igual sale aprobado. ¿Podría usted explicar cómo es eso? Sí, lo que pasa es que hay preguntas que tienen doble puntaje, estimado Osvaldo, me parece que hizo esa pregunta, ¿cierto? Sí. Osvaldo, hay preguntas que tienen doble puntaje, por ende, depende de las preguntas en las que te equivoques, va a ser en cuántas te puedes equivocar. Te puedes equivocar máximo, si no me equivoco, máximo en 2 de las que tienen mayor puntaje.
¿cachai? Porque pierdes más puntos en esas preguntas y puedes equivocarte más si es que esas preguntas son con menor puntaje, que te dan menor puntaje al responderlas bien. Con eso tiene que ver. Pero si quieres una respuesta más estructurada y más con los valores así más precisos, también mándanos esa pregunta al WhatsApp de practicatest.cl y ahí te vamos a poder enviar una explicación mucho más detallada. Normalmente las con mayor puntaje son las que son de múltiples respuestas. Eso, exacto, Octavio. Claro, pero como les digo, si les quedan dudas aún, ¿cierto? O quieren que se explique de forma más detallada, nos pueden mandar a nuestro WhatsApp y ahí les mandamos todo lo necesario, ¿cierto? Para responder mejor aún todas esas preguntas que ustedes pueden tener. Recuerden que pueden mandar preguntas al WhatsApp en cualquier momento, ¿ya? Y serán respondidas a la brevedad posible, ¿ya? Eso es, alumnos. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos, hoy día es miércoles, nos vemos el viernes nuevamente, ¿cierto? Vamos a seguir hablando de este mismo tema y eso. Sí, si no me equivoco, son 3 preguntas de doble puntaje, Octavio. Exacto. De hecho, hay 3 preguntas que tienen múltiples respuestas en las pruebas, ¿ya? Por eso se les asigna mayor puntaje a eso, ¿ya? Ya, chiquillos, nos vemos, cuídense mucho, recuerden que está disponible el WhatsApp en todo momento, ya, nos vemos, chao, chao, que estén muy bien. Gracias a ustedes, chiquillos, nos vemos, chao, chao.